esa parte de las manos queremos considerar en el tiempo que nos queda el carácter de un pastor. Porque al Señor le preocupa más quiénes somos que lo que hacemos. No es que al Señor no le importa lo que hacemos, por supuesto, a Él le importa lo que hacemos, pero más quiénes somos, muy adentro, porque lo que hay adentro es lo que sale en la vida. Una manera de decir esto es que ideas tienen consecuencias. Ideas tienen consecuencias. En la idea de mi filosofía de vida tiene resultado en lo que hago cada día. Si yo soy egoísta, yo voy a vivir mi vida buscando el mío, exigiendo que todas las personas hagan lo que quiero que hagan. Yo soy egoísta, esa es mi perspectiva. Entonces el carácter puede influenciar, o sí va a influenciar, mi ministerio, la manera de cómo trato a mis hijos, a mi esposa. Importa mucho el carácter de un pastor. El carácter es lo que usted hace en la oscuridad, cuando nadie puede ver, cuando nadie está mirando. Estoy escondido y nadie puede ver lo que estoy haciendo. Lo que usted hace en ese momento es su carácter. Debemos hacer lo correcto en la luz y en la oscuridad. Si nadie puede ver y nadie va a averiguar lo que hago, yo debo hacer lo correcto. Pero solamente la persona con un carácter preparado puede hacer esto y va a hacer esto. Porque el carácter apropiado no podemos exigir y no podemos fingir. Es algo verdadero, es algo adentro que debemos tener como base, como fundamento en nuestra vida. Entonces, con nuestros estudiantes, cuando somos pastores, discipulando a otras personas, o maestros, maestras de escuela dominical, enseñando, discipulando, mentoreando a otras personas, aconsejando a otras personas, debemos influenciar, animar que ellos tengan este tipo de carácter. Y lo que se ve en la lista de Pablo, tanto a Timoteo como a Tito, es una descripción de quién puede ser el líder de una iglesia en el puesto de ser un pastor. No estoy hablando de fulano de tal, porque aunque muchas de esas cosas tienen que ver con cualquier cristiano, hay cierto grado o cierto requisito que debemos exigir de un pastor, que no estamos exigiendo o requiriendo de otra persona. Por ejemplo, yo voy a leer 7 versículos de 1 de Timoteo 3, empezando con versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea reprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y a Tito, yo voy a leer lo que él ha dicho y después podemos regresar y considerar las categorías o lo más importante de este fundamento
que debemos desarrollar en los pastores. Dice en Tito 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hermanos, esta no es una lista exhaustiva, tampoco es una lista que debemos hacer como una lista, escudriñando cada candidato o algo así. Pero es la idea del carácter del pastor. Yo he visto comunidades y yo he leído y oído de comunidades en culturas alrededor del mundo donde el pastor solamente es la única persona en la comunidad que sabe leer. Y bueno, un pastor necesita leer, la gente está diciéndose, entonces podemos llamar a esa persona para ser nuestro pastor. Pero él vive como Satanás mismo, tiene varias mujeres y tiene siempre borracheras y etcétera, pero sabe leer. Por eso él es pastor. No, hermanos. A veces es la persona que tiene corbata, porque el pastor debe tener corbata, según no sé de quién. Pero algunas personas dicen que el pastor no debe entrar al púlpito sin corbata, por eso una persona siempre está llevando puesto ropa de gala, etcétera. Bueno, debemos tener una persona así. Él tiene un poquito de gris en su cabello, entonces él puede ser nuestro pastor. Pero no, hermanos, no es el requisito. ¿Cuáles son las calificaciones? Pablo nos ha dicho aquí cuáles son. Entonces, no voy a pasar mucho tiempo pensando en estos, hermanos, pero es de mucha importancia. Es sumamente importante que tengamos un pastor con un carácter que podemos confiar. Porque, por ejemplo, él dice en número 1, él dice, si alguno anhela obispado. ¿Qué quiere decir esta palabra obispado? Habla del obispo, ¿no es cierto? Pero el obispo en la iglesia católica romana o en la iglesia anglicana o entre los metodistas es un rango o algo así. Tenemos curas, tenemos obispos, tenemos el papa. Esta es una manera de traducir la palabra, pero esa palabra, tenemos 3 palabras que se traducen en el Nuevo Testamento para nosotros, pastor. Uno es obispo, la palabra es, en castellano sería, es episcopos. Episcopos se traduce obispo o pastor. Otra palabra que tenemos se traduce anciano. Presbúteros es la palabra en griego, pero se traduce anciano. Otra palabra se traduce, la palabra más conocida, pastor. Tenemos 3 palabras griegas y traducimos estas 3 palabras griegas, pastor. Ok. Pastor, entendemos, este es un pastor de un rebaño, o de ovejas verdaderas o de ovejas cristianas, pero este es pastor. Anciano, esa es una persona con madurez, no necesariamente de edad, sino de edad en el Señor, ¿ya? Este es anciano, porque Timoteo mismo era joven,
Y Pablo está diciéndole que está bien, no permite que nadie juzgue, etcétera, porque usted es joven, debe demostrar su madurez espiritual. Pero esa palabra, episcopos, ¿qué puede decir esa palabra episcopos que traduce a obispo y utilizamos como pastor? En griego, cuando se ve este prefijo, epi quiere decir, epi siempre da más volumen a una palabra. Ya, él lo hace más fuerte. Cualquier palabra, cualquier término, epi es aún más. Scopos se puede oír telescopio o microscopio. Es algo que nos ayuda a ver. Entonces el pastor, el obispo, es alguien que está no solamente mirando, escudriñando, como si fuera en sus rodillas, escudriñando algo. Esa es la idea. Ok, usted es pastor, episcopos, y usted está aquí en esta colina con todas sus ovejas, ¿ya? Y usted es pastor. Y, aquí viene otra oveja. Perfecto, que venga, claro, necesitamos más ovejas. Él tiene dinero, vamos a hacerlo diácono aquí en nuestra iglesia. Perfecto, él es poderoso, tiene mucho dinero, pero no estoy haciendo lo correcto, porque yo soy obispo, episcopos, pastor. Eso quiere decir que yo debo escudriñar. Yo debo tener mucho cuidado, porque lo que yo no he visto es que no es oveja, es lobo con piel de oveja encima. Y cuando este lobo devora a las ovejas, ¿quién tiene la culpa? ¿Solamente el lobo? No, el pastor, porque el pastor no estaba cuidando, escudriñando los que vienen al rebaño. Y podemos imaginarnos cada uno de nosotros algunas situaciones horribles que han ocurrido en algunas iglesias cuando personas han entrado sin evaluación, sin compartir un testimonio, sin que el pastor conozca a la persona para permitir que esa persona trabaje en la cuna o servir como consejero o algo así en la iglesia. Muchas cosas pueden ocurrir. Los pastores nos toca cuidar el rebaño. Entonces, estamos encargados, cuidando, pero dice que debemos es necesario que el obispo sea irreprensible. Hermanos, este no quiere decir que el pastor debe ser perfecto. Él ha llegado a la perfección. No, en ninguna manera, porque no tendremos pastores si fuera así. Pero este es mi anhelo. Estoy apuntado hacia este requisito que Pablo nos ha dado. Yo debo vivir en una manera que personas no pueden poner en contra mí un reproche o un pecado grande. Por ejemplo, yo soy hombre de negocios y siempre estoy robando de mis clientes. Estoy haciendo contratos a mi favor para robar de las viudas y cosas así. Y yo tengo la fama, yo tengo la reputación de hacerlo, pero también yo soy pastor. ¿Cuántas personas van a escuchar a mis sermones y confiar en lo que les digo acerca de la Biblia cuando ellos me conocen como una persona así? Yo no soy irreprensible. Y este debe ser mi meta en mi vida, ser una persona irreprensible. Pero él dice también marido de una sola mujer. Bueno, hay varias maneras para traducir para entender esa idea. Como hermano Benjamín estaba diciéndonos, hay una sola interpretación de la Biblia, pero hay muchas aplicaciones. Entonces, en África, donde todo el mundo tiene muchas mujeres en poligamia, por supuesto, podemos entender que una sola mujer, entendemos lo que está diciendo, que un hombre con 5 mujeres, cinco esposas, no puede ser el pastor, es obvio. Pero en este caso, en esta cultura,
Por ejemplo, en Gringolandia, solamente hablando de mi país, hay personas que tienen muchas mujeres, pero una a la vez. ¿Me explico? Yo tengo una mujer, pero al ver a otra mujer, estoy divorciando a esa mujer para casarme con esta. Y después yo voy a casarme con otra, y con otra, y con otra. Y personas han tenido unos 5, 6, 7 mujeres, pero solamente una a la vez, legalmente. Pero la palabra está diciendo que una persona que está tratando matrimonio tan liviana no debe ser el pastor. Pero más que todo está diciendo que una persona que está casada, pero tiene varias mujeres escondidas en ese país, perdón, en esa ciudad, en esta aldea. Cuando estoy visitando, yo tengo otra mujer, yo tengo otra mujer en la ciudad, en la costa, yo tengo otra mujer en este país que necesito ir como hombre de negocios y etcétera. Yo tengo varias mujeres. Esa persona no debe ser pastor. ¿Pastor de qué? Una sola mujer. Y algo aparte, pero tiene que ver con esos requisitos, y solamente para que sepan, eso es lo que creemos nosotros. En nuestro sistema de interpretar la Biblia, creemos que hay muchas cosas que las mujeres pueden hacer en la iglesia. Ellos pueden enseñar, y de hecho muchas iglesias solamente continúan por la fidelidad de las mujeres. Ellos están enseñando a los niños, los jóvenes, otras mujeres en la iglesia, etcétera. Pero lo que creemos nosotros es que el puesto de ser pastor principal, bíblicamente lo que entendemos nosotros es que este es para un hombre. Tiene que ser hombre para ser el pastor principal. ¿Por qué es así? Bueno, número uno, no entiendo yo cómo una mujer puede ser marido de una sola mujer. No entiendo esto. Entonces, Pablo está diciendo que debe ser un hombre. ¿Por qué? Es marido de una sola mujer. Pero en otro lugar, Pablo ha dicho que él no permite que una mujer tenga autoridad sobre un hombre espiritualmente. Y el predicar, el enseñar, el aconsejar, este es autoridad espiritual. Estoy diciéndole lo que debe hacer bíblicamente, lo que el Señor ha dicho. Este es ejercer autoridad espiritual. Y lo que creemos nosotros es que ese es el papel del pastor, y el pastor debe ser hombre. Pero en nuestras clases tenemos pastoras. En Cuba y en la República Dominicana, todos los estudiantes que asisten a nuestras clases son o pentecostales o de Asamblea de Dios. Y muchos de ellos son pastoras. Bienvenidas, que vengan. Ese no es solamente para los hombres. Cualquier persona que mantiene su Biblia abierta, quiere estudiar, bienvenida. Puede venir. Pero lo que estamos diciendo es que solamente vamos a enseñar a hombres y pastores con hombres. Eso es lo que hacemos nosotros, porque creemos que una mujer no debe ejercer este tipo de autoridad sobre hombres. Esta es nuestra interpretación. Y yo he enseñado, no tenemos tiempo para pasar por esta doctrina frase por frase, como vamos a hacer durante doctrina cristiana. Pero cuando estamos enseñando así en nuestras clases, también en la administración de la iglesia tratamos este asunto más allá. Pero yo he tenido pastoras acercándose al fin de la semana después de haber estudiado con nosotros, y ellos me han dicho, sin decir nada, solamente estamos predicando o enseñando, pero ellas me han dicho, pero hermano, al leer lo que la Biblia dice, al escuchar lo que ustedes han dicho, no creo que yo debo ser pastora. Y ellos mismos han regresado a la iglesia para renunciarse. No estoy exigiendo que lo hagan, pero yo he visto la verdad. Pero si yo tuviera, por ejemplo, esta conversación ahí en la calle, ellos van a defenderse, ya no van a escuchar nada de lo que digo. Pero en la clase con Biblia abierta, yo he visto que el Señor ha cambiado corazones. Pero quiero que sepan,
Aunque esta es mi perspectiva, yo creo que Pablo está diciéndonos que solamente un hombre puede ser el pastor. Si una pastora o una persona que no está de acuerdo conmigo quiere venir, bienvenido. No estamos prohibiendo, limitando a estas clases a personas que piensen como nosotros, no. Pero yo quiero que ustedes sepan lo que pienso yo. Pero Pablo dice también que el pastor debe ser una persona que gobierne bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Estamos diciendo que los hijos del pastor deben ser creyentes, y si no son creyentes, él no puede ser pastor. No, porque yo no puedo exigir que mi hijo acepte al Señor. Como Jason estaba enseñándonos en Juan capítulo 1 y en versículos 12 y 13, la palabra de Dios dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, como él nos explicó, no por los padres, ni de voluntad de carne, es decir, usted no puede despertarse mañana para tomar una decisión. Yo creo, yo voy a ser cristiano. No, no es de voluntad de carne. ¿Por qué? Juan 6:44, Cristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es la obra de Dios que nos atrae. Pero también Él dijo, ni de voluntad de varón. Durante la conquista, cuando los españoles llegaron, ellos se fueron después de haber engañado a Atahualpa en una manera vergonzosa, lo que creo yo, solamente para que sepan. Pero después de que los españoles habían matado a Atahualpa, ellos exigieron con sus espadas que todo el mundo acepte la autoridad del Papa y el rey y la reina de España o muerte. Entonces, con esas espadas estaban poniendo el punto de la espada en el cuello del líder de X grupo de Inca o Cañari o sé quien sea, y estaban exigiendo, acepta la autoridad del cristianismo. Esa es la palabra de Dios. Y después de decir esto, todo el mundo estaba aceptando a Cristo, ¿ya? Porque esa es una invitación muy fuerte. Pero solamente pusieron una camisa cristiana. Lo que estaba adentro no era cristiano, ya era de su otra religión. Y la enseñanza de la historia es la misma idea que se puede ver en Juan 1:13, que nadie puede exigir que otra persona sea cristiano, porque si fuera así, todos los misioneros deben tener pistolas. Y podemos ir a otros países, acepta a Cristo, perfecto, otro cristiano. En esa manera, ¿ya? Pero no podemos exigir que una persona aceptara a Cristo. ¿Qué podemos hacer? Podemos proveer un buen ejemplo para nuestros hijos. Puedo vivir una vida, no una vida como hipócrita, sino una vida íntegra con Cristo, orando, leyendo la Biblia en casa cada día, explicando el Evangelio, amando a mi hijo. Pero yo no puedo cambiar la vida de mi hijo. Pero mientras mi hijo vive en mi casa, debajo de mi techo, comiendo comida que yo he comprado con mi dinero, yo puedo exigir que él vive por mis reglas en casa. Entonces, si mi hijo está participando en orgías y borracheras y todo el mundo sepa que mi hijo está robando tiendas y tomando drogas, yo puedo exigir que él termine con esta acción o él tiene que salir de mi casa. Pero los hijos míos que viven en mi casa, yo puedo exigir que ellos viven con un comportamiento civil y ellos hacen lo correcto. Es decir, yo debo gobernar bien los que viven en mi casa. Yo no puedo exigir que ellos sean cristianos, pero por lo menos ellos no deben vivir como rebeldes en mi casa.
Pero cuando se van, al graduarse del colegio, ellos se van a Guayaquil para vivir y trabajar y ganar mucho dinero y están viviendo como el hijo pródigo en Guayaquil. Yo no puedo tener influencia en su vida, aunque me duele, oro cada día que ellos cambien, pero yo no tengo control sobre la vida de un adulto. Y como pastor, yo no debo renunciarme porque mi hijo viviendo en Guayaquil está viviendo una vida rebelde. No, no podemos echar esta responsabilidad en un pastor. Solamente mientras están viviendo en su casa, él debe gobernar bien su casa. Eso es lo que Pablo está diciendo. También él dice que él debe ser hospedador. Todos los misioneros y todos los pastores que yo he conocido que tienen mucha influencia son las personas que viven este tipo de vida. Al entrar para visitar, yo he visto ahí en la esquina un sleeping o ropa o una almohada extra o algo así. Y les pregunto, ¿de quién es eso? ¿De quién es esto? Ese es un amigo, él está pasando por la ciudad, él tenía que venir para hacer algo en el municipio y él está hospedándose mientras está en casa, o la ciudad. De veras, no sabía que él iba a venir. Bueno, yo tampoco, pero él llegó y siempre todo el mundo tiene la bienvenida. Me voy a Quito. Bueno, yo tengo 17 personas conmigo en el carro porque ellos sabían que yo iba a ir a Quito, ellos querían ir a Quito, entonces ni tenían que pedir permiso. Ellos llegaron a la casa de ese pastor y siempre, claro, si hay campo, por favor, venga. Y todo el mundo tiene la invitación de compartir lo que tengo yo. Él es ¿qué? Hospedador. Y esto es lo que la palabra está diciendo. Debemos vivir una vida así. No debemos querer el dinero. Él dice, no codicioso de ganancias deshonestas, porque el amor no es pecaminoso. El dinero no es pecaminoso. Como hemos visto en la vida de Abraham, él era un hombre rico, tampoco Job. Y Job era el hombre más piadoso de su tiempo. ¿Ya? Es el amor del dinero. Siempre yo quiero más y más dinero. Yo quiero lo que tú tienes, lo que tú tienes. Todos sus bienes yo quiero. Ese es el pecado. Y eso es lo que el pastor debe evitar. Debemos vivir la vida así, con manos abiertas. En vez de agarrar todo lo que el Señor me ha dado porque yo tengo miedo que alguien va a llevar mis cosas. No, debo vivir así. El Señor sí puede llevar lo que tengo, pero Él me puede dar más también. Pero no mientras estoy viviendo en esa manera. No sé cómo explicar, solamente voy a resumir en esto. El pastor debe ser una persona que vive con esta actitud, en vez de vivir así. Él dice también que el pastor debe ser una persona apto para enseñar. Apto para enseñar quiere decir que usted entiende lo que debe enseñar. Es decir, usted entiende la Biblia y la doctrina cristiana. Porque si el pastor, de hecho, estamos ofreciendo nuestra capacitación en un lugar que se llama Chasuta, de Tarapoto, Perú, en el oriente de Perú, más allá, más en la selva, muy adentro. Y en ese lugar había unos 25 iglesias. Ellos, bueno, en toda la región, no en una aldea, pero en una región, a unos 25 iglesias. Yo estaba en Huaraz predicando en una conferencia de pastores y los hermanos llegaron a esta conferencia y me invitaron a sembrar un sitio de alcanzando y capacitando para enseñarles. Les pregunté, ¿pero hermanos tienen iglesias? Oh sí, hermano, tenemos unos 25 iglesias. ¿Pero esas iglesias tienen pastores? Bueno, sí, pues encargados, pastores, sí. Pero ellos tienen formación, capacitación pastoral. Ay, no, hermano, la mayoría ni tienen Biblias.
Pero hermano, si no tienen capacitación y no tienen Biblias, ¿qué están predicando? Me dijeron lo que están soñando la noche anterior es lo que predican en el día domingo. Imagínense. El pastor no debe ser así. El pastor debe ser apto para enseñar. Él sabe lo que debe enseñar y él entiende cómo explicar un pasaje. Cuando estaba pasando por todos los pasos de ordenación, cuando la iglesia donde yo era miembro, cuando el Señor me llamó al ministerio, había un concilio de ordenación y algunos de los pastores en el concilio fue mi persona y otro candidato, y estaban preguntándonos varias preguntas, pero uno de los pastores le preguntó, un amigo mío que era otro candidato, se llamaba Timoteo. Timoteo, imagínese, usted es pastor de una iglesia y este es el pasaje que usted está predicando o enseñando en la escuela dominical este fin de semana. ¿Cómo explicaría o cómo enseñaría este pasaje? Y Timoteo estaba pensando, y yo pensaba que él no entendía el pasaje. No, él entendió perfectamente lo que decía el pasaje, pero él no podía imaginarse cómo explicar a otra persona lo que decía. Entonces ellos no lo ordenaron en esta ocasión. Le dijeron que debe continuar preparándose, porque el pastor debe ser apto para enseñar. También él no debe ser borracho, una persona que siempre está tomando alcohol hasta embriaguez. Este tiene que ver con alcohol y también con drogas. En esta época en que vivimos nosotros. Un pastor que no tiene autocontrol o autodominio es un aspecto del fruto del Espíritu Santo. El opuesto es perder el control, lo que pasa cuando somos borrachos o lo que cuando estamos endrogados. Entonces el pastor debe mantenerse en control. No estoy diciendo, hermanos, que ni podemos beber una gotita de alcohol. Mi denominación en los Estados Unidos dice que pastores no deben, ellos dicen que bautistas no deben beber, no deben tomar alcohol. Entonces, yo soy un miembro de esta denominación, pero en cuanto a la Biblia, no encontramos un pasaje bíblico que dice que ni podemos recibir una gotita de alcohol, porque no existe. De hecho, encontramos el opuesto. Cristo mismo hizo vino y Cristo tomaba vino. Nunca jamás era borracho. Este es pecado. Entonces yo diría, el tomar en moderación, aunque no es una buena idea, yo no puedo decir precisamente es pecado. Entonces no quiero meterme en ese argumento. Pero sí puedo decir que el ser borracho es pecado. La Biblia dice claramente en varios lugares que ser borracho. Y si no tomemos ni una gotita, no vamos a ser borrachos. No tenemos este peligro, ¿ya? Pero hermanos, ¿qué pasaría si me vaya al oriente, a la selva, muy adentro, y alguien me ofrezca chicha, o masato se llama en Perú, es la misma idea, pero está un poquito fermentada? A veces, hermanos, como ya saben, a veces si rechazo lo que me ofrecen, no es una buena idea, porque a veces pueden ser muy enojados hasta la violencia. Y si no estén enojados hasta la violencia, ellos pueden rechazarme a mí y yo no tengo la bienvenida para regresar a la comunidad. Entonces, me imagino que nadie va a tomar chicha suficiente para ser borracho entre nosotros, solamente recibiendo como una prueba de compañerismo en la casa. Si usted quiere probar la chicha solamente para
para aceptar a la gente y para que la gente le acepte a usted, esta es una cosa. Pero aún en este caso, el ser borracho es pecado. Entonces, hermanos, lo que Pablo está diciéndonos en estas dos listas es que no dado al vino, cuando él dice no dado al vino, está diciéndonos que no debemos ser borrachos. Hay muchos requisitos más, yo no voy a explicar cada uno de ellos, pero él dice no un neófito. Hacia el fin de la lista, no un neófito. ¿Qué está diciendo? Que un nuevo creyente, aunque él quiere, él tiene mucha ambición, mucho talento, él es muy alto, muy guapo, y él tiene una voz que puede predicar el sermón, pero si es neófito, él debe esperar hasta que se madura este cristiano. ¿Por qué no? Dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué es esto? El orgullo. Y necesitamos madurarnos para evitar esta trampa que Satanás tiene. Él necesita una buena reputación o fama o testimonio entre los demás. Él debe entender, él debe ser, ¿cómo dice? Déjeme leer, sobrio, prudente, decoroso, no pendenciero, estas cosas, sino amable, apacible, no avaro. Estas características, ustedes pueden imaginar una persona en su experiencia que podemos describir con esas palabras. Y podemos imaginar a una persona que es el opuesto, o por lo menos él tiene algo en esta lista que dice o que el resultado de su vida, uno de estos requisitos prohíbe que él sea pastor. No estamos diciendo que él tiene que ser perfecto, pero no debemos encontrar uno de estos que prohíbe que él puede ser pastor. Pero otra idea de tener esta lista es que mientras estemos preparando más líderes en la iglesia y enseñándoles a los jóvenes y etcétera, que ellos tengan en mente como meta esta lista de Pablo. ¿Qué tipo de vida debe vivir? O los candidatos. ¿Qué tipo de persona debe ser usted cuando usted se madura? Dice, ese tipo de persona, ese es lo que debemos ser. Entonces yo quiero evitar cualquier estilo de vida que puede prohibir el uso de mi vida en el ministerio. Una persona que quiere servir al Señor, una persona piadosa con los ojos en el Señor, esta es la calidad de una persona que debemos llamar al ministerio. Entonces, hermanos, son 3 hombres que debemos evitar en el pastorado. Un hombre de mujeres que siempre está vestiéndose para que las mujeres anoten, y él está hablando en una manera muy suave para persuadir. Debemos evitar este carácter. Yo no necesito explicar más. Ustedes entienden lo que les digo. Un hombre de mujeres no necesitamos en el pastorado. No necesito el hombre de hombres en el pastorado. ¿Qué digo esto? Una persona que siempre está pensando en deportes o pescar o hacer algo para que todos los hombres piensen en mi perfil como el perfecto y todos los demás quisieran o quieren ser como soy yo. Y toda mi vida está pensando en deportes o lo que puedo hacer. Yo puedo correr más rápido que cualquier persona. Yo soy más fuerte, más poderoso. Y no tengo nada en común con las ancianas en la iglesia o con los niños, etc. Solamente yo soy hombre de hombres. Tampoco debemos hacer el hombre la medida de mi vida. Tampoco el hombre egoísta queremos en
el pastorado. Un hombre que solamente está pensando en su propia vida, lo que él quiere, cuánto dinero me paga. Y cuando él tiene comida, aunque los pobres que no tienen comida, él está comiendo mientras está hablando con ellos. Y ellos están mirando a la comida como si fuera un perro que tiene hambre o algo así. Y a él no importa, porque ni está pensando en los demás. Él está contando su dinero frente de un hombre que no ha tenido un trabajo, un empleo por 6 meses y está buscando cómo puede proveer por la familia, y el pastor está contando su propio dinero frente de una persona. No queremos una persona tan egoísta en el pastorado. Entonces, ¿qué necesitamos? No el hombre de mujeres, tampoco el hombre de hombres, tampoco el hombre egoísta. Lo que queremos es el hombre de Dios. Y el hombre de Dios es una persona que desarrolla 4 hombres en su ser. ¿Cuáles son los 4 hombres que yo necesito conmigo? Yo necesito desarrollar en mi ser 4 hombres. Número 1, el hombre intelectual o el hombre inteligente o el hombre que está consciente del mundo. Necesitamos la Biblia abierta y el periódico abierto para que podamos desarrollar nuestro intelecto, ¿ya? Porque con un pastor que es el opuesto de esto, yo voy a dejarlo así, un pastor que es el opuesto, muchas personas en el mundo no tienen respeto para el pastor. Las personas no quieren venir a una iglesia donde el pastor es un necio, él es tonto, él no entiende nada y él no quiere aprender nada, solamente está interesado en su propia vida. No, necesitamos preparar, mejorar el intelecto. ¿Cómo podemos hacer? Por leer tanto la Biblia como otras cosas, pero debemos desarrollar este aspecto del hombre. También debemos desarrollar el hombre físico. Es decir, debemos mantenernos en buena salud. No debemos comer la comida por la cual estoy sufriendo. El médico siempre me dice que no debo comer ese tipo de comida. Yo sí debo comer otro tipo de comida. Yo debo hacer ejercicio cada día. Debo mantener la salud. Pero a mí no me importa. No. El pastor debe desarrollar el hombre físico. También él debe desarrollar el hombre social. Un hombre que ha desarrollado el hombre social es una persona que puede cambiar o desarrollar un contacto de repente. En la calle yo conozco a una persona y yo puedo convertir este contacto casual en una relación verdadera y hacer un nuevo amigo. Yo puedo tener una relación personal con una persona que acabo de conocer. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque evangelismo personal ocurre mejor en una relación personal. Y si yo soy hipócrita, estoy viviendo en una manera que yo no soy un hombre verdadero y a mí no me importa a nadie. Al conocer a una persona después de 2 segundos no puedo recordar su nombre y no me importa porque él es otro. No, yo quiero desarrollar mi destreza, mi habilidad de desarrollar amistades con personas, ¿ya? Ese es el hombre social. Y el último hombre que vamos a desarrollar, por supuesto, es el hombre espiritual. Pasando tiempo en las disciplinas espirituales cada día. También estamos leyendo la Biblia, compartiendo el Evangelio, diezmando, ofrendando, evangelizando, meditando, aplicando las Escrituras. Esa persona, esa manera es lo que estamos aprendiendo en el corazón de este currículo. Este es el hombre espiritual. Y cuando digo el hombre espiritual, estoy hablando también de la mujer espiritual. Solamente estoy utilizando la palabra hombre, pero
por supuesto, cada mujer necesita hacer esto. Entonces, 4 menos 3 son 1. ¿Quién es el 1? El 1 es el hombre de Dios, el hombre que debemos tener como pastor. Entonces, queremos desarrollar el hombre, el intelecto, físico, social, espiritual, pero queremos evitar el hombre de mujeres, el hombre de hombres, el hombre egoísta, y lo que queda es el hombre de Dios. Queremos tener un pastor que puede calificarse utilizando la lista de Pablo, pero está creciendo con el Señor. Y él quiere ser siervo del Señor, pase lo que pase, y que el Señor recibe toda la gloria de su vida. Yo quiero ser miembro de una iglesia donde ellos tienen un pastor así. Y hermanos, les digo que todo el mundo quiere ser un miembro de una iglesia que tiene pastor así. Este es el crecimiento verdadero, cuando tenemos un pastor que es hombre de Dios.